Hola, feliz año familias, todavía estamos en enero, a tiempo de saludarnos. Hola Yune, hola mujeres que se van uniendo, hola Isa, ojalá me puedan contar. Hola Dani, qué lindo la Dani, no se pierde los lives de los miércoles o jueves. Ojalá me puedan contar desde dónde se unen, si son mamás, si les cambió la vida. Eso es lo que les voy a contar hoy día. Este live de hoy día es un poco más íntimo. Y bueno, la gracia es que se identifiquen, que podamos conversar. Es la Denise, hola Denise. Qué lindo verles por aquí. Yo sé que a veces cuando llegan los guaguas vivimos este tiempo de posparto que dices, ¿quién es esta mujer? ¿Cuándo va a pasar esto? Todas las sensaciones que tengo, las de extrema felicidad y las de extrema duda o incomprensión de qué me está pasando. Y todas lo vivimos de una u otra forma. Así que bueno, esa es la intención de hoy día, de normalizar la maternidad como el gran cambio que es. Porque muchas veces vemos la maternidad como esta etapa color de rosa, súper romántica, de la mamá arreglada, perfecta, con su bebé en brazos y todo funcionando, y muchas veces no es así, ¿no? Muchas veces nacemos como mamás y tenemos esta montaña rusa de emociones, muchísimas dudas, luego miedos nuevos, prioridades nuevas, etcétera. Entonces hoy día les voy a contar cómo fue para mí. Hola Lore, hola Belén. Hoy les voy a contar cómo fue para mí este renacimiento y cómo me cambió literalmente la vida. Entonces, bueno, esto pasó hace 9 años casi. Yo trabajaba como veterinaria de caballos a terreno. Eso significa que yo iba a las haciendas, a los criaderos a atender caballos. Trabajé con caballos en Chile, pude también trabajar un tiempo en Brasil y luego en Ecuador. Y curiosamente, por diferentes razones, estaba trabajando en reproducción. O sea, yo hacía inseminaciones, trabajaba congelando semen, atendía partos, trabajaba con potros. Qué loca la vida, nunca me imaginé que eso me iba a preparar para ser mamá. Pero bueno, ¿por qué les cuento esta historia desde la veterinaria? Porque la veterinaria fue mi motor para el parto que tuve y para el acompañamiento y para muchos aprendizajes en mi vida, sobre todo como madre. Entonces, bueno, tuve una escuela eh, súper alópata, se podría decir, de veterinaria, ¿no? Como les digo, me encantaba y me dedicaba a la reproducción. Entonces, ahí aprendí que la mayoría de partos que se daban en las haciendas, que se daban en los potreros, eran partos en los que no había que intervenir. O sea, yo como veterinaria, al principio seguía instrucciones porque era veterinaria, era estudiante, estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, las enseñanzas eran diferentes. Habían sugerencias de un entrar a intervenir, a ayudar a tiempo, y habían sugerencias de otros profes, de otros colegas, de esperar siendo casi invisible. Y hay estos parámetros, ¿no? Si es que a la hora no se paró el potro, le ayudas. Si es que a las 2 horas no está lactando, le ayudas. Entonces, solo ahí intervenir, solamente si es estrictamente necesario. Y conmigo iba esta segunda parte, esta parte de respetar, de observar, y si es que era estrictamente necesario, intervenir. Entonces me pude dar cuenta que la mayoría de partos que se daban en el potrero, o sea, las yeguas para parir se alejan y tienen sus partos, casi todos esos partos iban bien. En ciertas ocasiones tenía la instrucción de que cuando la yegua empezaba labor, le llevábamos a una maternidad. Esta era una pesebrera grande, con una cama súper alta de acerrín o de arena,
y con luces, con todo el equipo necesario para intervenir, para ayudar, ¿no? Y a veces en esas circunstancias yo veía que los partos eran más largos o incluso eran complicados, que los potros nacían y necesitaban ayuda. Entonces, ese fue un primer aprendizaje, ¿no? Respetar el parto natural con la menor intervención posible da mejores resultados. Luego, siempre aprendí que era súper importante apenas nace un potro dejarle con su mamá. Y también lo que viví fue que si por alguna razón yo quería o necesitaba examinar al potro o ayudarle, las mamás se enojaban, las yeguas querían patearme, querían morderme, era como, no toques, es mi cría. No, por otra parte, tratar de no tocar a la cría para que la madre no le rechace. Ellos se improntan por olor, o sea, esta yegua puede estar en un potrero con 400 yeguas con crías y ella por olor sabe cuál es su cría. Entonces, es bien importante respetar ese vínculo inicial, esa impronta, y respetar que el potrillo o promover que el potro tome calostro, porque eso iba a influir en su vida, de por vida, ¿no? Entonces, esto era lo que yo sabía de maternidad en mi vida. Y luego me quedé embarazada de la Agus, queríamos ya tener bebés, y me quedo embarazada de la Agus y mi vida sucedió exactamente igual que sin haber estado embarazada. Yo seguía trabajando, comiendo irresponsablemente en cualquier gasolinera de la sierra. En ese tiempo no tenía mucha conciencia de la importancia de la alimentación, pero bueno, fue un embarazo que disfruté. Y a los 7 meses de embarazo empezó esta búsqueda de, bueno, ¿y dónde voy a parir? Porque yo quería parir literalmente como las yeguas, no en el potrero, pero con esa libertad, con esa sabiduría. Yo veía que ellas si querían, se echaban, si querían, se paraban, si querían, comían, tomaban agua. Entonces yo decía, bueno, probablemente yo necesite hacer algo parecido. No leí nada, no sabía que existían las dulas, no tenía idea, no sabía de plan de parto, pero tenía súper clara que quería estar con mi ropa, porque yo decía, como había visto las películas, ¿no? De la mujer en labor de parto caminando casi yucha, porque esa bata del hospital te deja la nalga yucha, entonces esta mujer caminando por el pasillo, yo decía, estar en labor de parto, que ya ha de ser nuevo, incómodo, raro, y que todos me vean la nalga, no. Entonces quería estar con mi ropa hasta el final. Quería estar con mi esposo en todo momento, como para mí eso era una gran seguridad. Quería comer y tomar agua. Llevé mandarinas a mi parto. Y quería que no me separen de mi bebé, porque mi propia historia de nacimiento es que nazco por cesárea y me separan de mi mamá unas horas y muchas personas de mi familia nacieron por cesárea y me cuestionaban mucho eso, ¿no? Incluso desde, ¿cómo tú que eres veterinaria y estudiaste tanto y no sé qué? ¿Por qué no programas tu cesárea y te evitas el dolor y te vas a la segura? Pero eso en mí no resonaba mucho. Entonces no quería, como había oído de tantas historias, de yo te conocí a las 4 horas o solo te vi un ratito y te llevaron a la sala de los bebés y te conocí después y ya te habían dado teta y se complicó la lactancia o bueno, todas estas historias tan comunes. Yo decía, no, yo quiero un lugar donde no me separen de mi bebé, tal cual potrito. Yo estaba dispuesta como las yeguas a todo para que no me separen de mi bebé. Entonces, bueno, fue una búsqueda, nos quedamos con el cuarto ginecólogo que entrevistamos en ese entonces, esto ya fue hace 8 años, hace 9 que estuve embarazada y la Agus, mi primera hija, ya tiene 8 años y un poco más. Entonces fue una buena búsqueda, encontramos un ginecólogo y entrevistamos igual a algunos pediatras, nos quedamos con una pediatra muy amorosa y después empezamos a buscar clínicas u hospitales, porque también mi cabeza veterinaria me decía, bueno, el parto se da naturalmente, ¿no? Pero puede ser que por A o B razón yo necesite ayuda médica y no me sentía segura en la casa. Y esto les digo, yo no me sentía segura
porque respeto las decisiones de cada familia y de cada mujer. Si tú te sientes segura en casa, pues parto en casa. Si quieres ir al hospital, parto en el hospital y está bien. Mientras tú quieras hacerlo, está bien. Entonces yo quería ir a un hospital o clínica por si acaso necesitáramos ayuda, mi hija o yo. La cosa es que encontramos una clínica chiquita, hermosa, que lamentablemente ya no existe, y ahí nació la Agus. Tuve una labor de parto lenta en un inicio, súper lenta. Llegué a frustrarme. Llegó el doctor y me dijo, Dani, si es que esto sigue igual de lento, como hazte la idea que mañana podrías tener una cesárea. Yo me voy a ir a mi casa. Me acuerdo que me hizo un tacto porque yo quería saber cómo estaba. Me dijo, creo que estás en 1, me dijo. Y yo había estado en 1 desde la mañana, ¿sí? Entonces eso ya era un lunes 10 de la noche. Mi familia esperaba en la sala de espera. Toda mi familia, ahí están algunas mujeres, somos montoneros, entonces todas esperaban en la sala de espera. Yo salí decepcionada de mí y les dije, no van a hacer hoy día, vayan a la casa, probablemente mañana tenga una cesárea. Ya está. Y se fueron a la casa, nos quedamos con mi esposo y mi esposo me dice como para sacarme de esa frustración, veamos una película. Entonces yo dije, bueno, acomodé lo que tenía que acomodar en el cuarto. A mí me gustaba tener como todo bonito. Me acosté, apagué las luces, eso fue importante. Prendí una vela, apagué las luces y me acosté a supuestamente ver la película. Me acosté y ya me sentía súper incómoda, súper incómoda. Me tuve que parar y mi esposo me decía, acuéstate, veamos la película. Era muy chistoso porque yo le decía, ya no puedo. Y él me decía, bueno, si quieres cambio de película. Y yo le decía, no es de eso, es que ya no puedo estar acostada. Y ya siento que esto es intenso y ya me duele y ya luego solo estaba apoyada con mis brazos en las esquinas de la habitación del cuarto, sintiendo unas contracciones para las que yo sentía que no estaba preparada. Pero libre, ¿no? Me movía como yo quería. Llegó un momento en el que le dije, llámale a la enfermera porque yo no puedo más. Esta clínica era chiquita y solo estaba la enfermera y el doctor iba a venir, no me acuerdo si a las 12 de la noche o a las 2 de la mañana a monitorearme. Él se había ido a las 10 y esto que les cuento era como a las 10, a las 11 o a las 11:30. O sea, pasó una hora y media y yo ya sentía que no podía más. Entonces entra la enfermera y yo le decía, póngame el monitor, y ella me decía, no, esto pone el doctor. Y yo le decía, póngame el monitor que yo sé leer. Yo ya estaba intensa, ¿no? Y testaruda, sintiendo unas contracciones tremendas. Y bueno, ella me pone el monitor y le llama al doctor y le dice, esta señora ya está en labor, con una buena labor. Y me acuerdo de escuchar al doctor que decía, pero no, ella estaba en 1, ¿cómo tan rápido? Bueno, la enfermera le cuenta, llega el doctor. Y yo estaba en 5 de dilatación, en 1 hora y media. Y entra una mujer a esta habitación, se presenta y me dice, bueno, sí, no sé, o sea, no me acuerdo bien qué me dijo como si necesitas algo me avisas, pero me acuerdo que me recogió, yo ya sudaba, ¿no? Me recogió el pelo, me sugirió ponerme como en otra posición, yo estaba incómoda, en un momento me enojé, porque pedí una música y mi esposo puso la mejor música que a él le pareció. Y yo le dije, ¿cómo pones esa música? Como ya estaba yo sintiendo emociones varias en mi cuerpo, sobre todo de descontrol. Y yo había sido esta mujer que organizaba lo que tenía que hacer y hacía, y el objetivo que tenía en mi cabeza lo lograba. Y todo sola, ¿no? Entonces decía como, ¿qué es esta nueva sensación de descontrol, de no saber qué sentir, de no saber qué hacer? Bueno, me dejé llevar. Esta mujer me acompañó, mi esposo estuvo ahí en todo momento, no, sin saber muy bien qué hacer, porque como les digo, no tuvimos una preparación. Yo me dejé llevar por mi cuerpo. Me pasé en las esquinas del cuarto, me apoyaba y movía las piernas. Eso era lo que sentía que necesitaba hacer. Luego en un momento me encerré en el baño con seguro y me acuerdo que mi esposo afuera me decía, Dani, abre la puerta. Y yo le decía, no puedo, porque apenas me iba a parar, ya venía otra contracción y estar sentada en el excusado me daba un tremendo alivio.
Y fue muy chistoso porque yo estuve, no sé, para mí fue larguísimo, mucho rato sentada en el excusado, iba a abrir la puerta, me volví a sentar, me volví a levantar y así, no abría la puerta. Creo que abrieron la puerta en algún momento. Me sacaron del baño, me senté en la sillita de parto y me saqué toda la ropa. No quería que el pelo me toque el cuerpo, no quería que la ropa me toque el cuerpo, no quería nada. Comí un montón de mandarinas, tomé un montón de agua. A todo esto, si tienen preguntas o quieren reírse conmigo, escríbanme ahí. Entonces, ya esta mujer que me acompañaba, que ella dice que no es una dula, pero es una acompañante, una mujer de luz hermosa, es una dula. Ya me vio seguramente y le dijo, doctor, el doctor dormía afuera en un sillón. Entonces llegó el doctor y me dijo, ya, o sea, ya van a nacer. Entonces llega el doctor, me dice esto y yo me agarré de su brazo y me fui desnuda, sin nada de ropa, caminando como un pato. Como un pato, les digo, porque yo sentía que mi pelvis era como un ascensor que bajaba y sentía como que algo bajaba, entonces ya no podía ni caminar bien. Caminaba, yo sentía como un pato y fui caminando como pato desde mi habitación hasta la sala de partos, que estaba ahí cerquita. Pero mi esposo me cuenta esta parte gozando, o sea, él dice, tú que querías estar con tu ropa y que nadie te vea yucha y no sé qué, perdiste la cordura, perdiste la vergüenza, o sea, fue como, llegué a la sala de parto, me trepé en la sala de parto, para eso llegó el Osvaldo que se había ido a cambiar de ropa y empecé a pujar, en un momento vi negro, no me acuerdo si yo, no tengo idea, no es que no me acuerdo, no tengo idea si estaba con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, yo solo me acuerdo que veía negro. Y a lo lejos, después de un rato, escuché, ya se le ve la cabeza, así como muy lejos. Y abro los ojos y le veo al doctor ahí al frente mío. Yo estaba sentada, mi esposo me tenía, creo que de la mano, me acuerdo que estaba al lado, o me estaría abrazando, no me acuerdo bien. Y ahí pujé con todo mi ser y nació Lagus. Nació Lagus como un jaboncito. La mayoría de bebés que yo he visto nacer, nace la cabeza y luego nace el cuerpito. Ella salió de una, como es así, decidida en su vida. Y vino encima de mi panza, le pusieron encima de mi panza. Y ahí le conocí. Ahí vi unos ojos, Lagus era flaquita su cara, con unos ojos como de extraterrestre. Y me veía con esos ojazos y me agarró el dedo. Me acuerdo que ahí creo que me enamoré de Lagus. Cuando me agarró el dedo y bueno, fue un momento espectacular. O sea, me acuerdo de esto y me vuelve esta emoción al cuerpo. Y me acuerdo que en ese mismo momento yo sentí, yo quiero hacer esto. Quiero informar a las familias para que puedan vivir esta experiencia. Incluso quisiera acompañarles, porque sentí que esta presencia de esta hermosa mujer a mi lado fue fundamental. Creo que porque sobre todo en ese parto no estábamos preparados. O sea, mi esposo no sabía cómo ayudarme. Yo me entregué a lo que sentía, a mis necesidades de ese momento y creo que eso ayudó bastante, pero no entendía ni sabía bien qué iba a pasar, siendo que no era exactamente igual que las yeguas, pero fue súper parecido. Bueno, luego nació la placenta, esperamos que el cordón deje de latir, fue un parto súper respetado, súper lindo, chistoso, tuve la música que quise, comí, me moví como quise, me encerré en el baño el tiempo que quise. Y bueno, Lagus nació y no le separaron de mí. Eso fue lo más bonito. Y después de pocos minutos, ella empezó a buscar tetita y le pude poner en mi pecho y lactó. Y ahí me enamoré aún más de esta niña. O sea, yo creo que antes de esto tenía fallado o no tenía este instinto materno. Y cuando Lagus me agarró el dedo y cuando lactó, fueron para mí unos momentos mágicos. O sea, ahí creo que nació esta versión de mamá que yo antes no sabía que existía en mí, en mi ser. Y fue hermoso, fue hermoso. Nos llevaron después a la habitación, no nos separaron para nada, para nada, para nada. A ella le abrigaron, me acuerdo, y estaba puesta pañal sobre mí.
y así nos quedamos. Se quedó lactando y luego se durmió sobre mi pecho. Me acuerdo que después durmió un rato sobre mi esposo. Para esto ya eran 4:45 de la mañana del martes que nació la Agus. Sonaban unos pajaritos, o sea, fue un momento, pero así de espectacular. Y ahora entiendo que yo tenía oxitocina recorriendo todo mi cuerpo, entonces todo era más mágico de lo que ya era. Y bueno, al siguiente día, algo muy lindo, yo soy súper pegada a mi papá. A las 6 de la mañana, mi papá pretendía irse al Pululagua. Y antes de irse al Pululagua fue a verme para desearme buena suerte, porque supuestamente era mi día de la cesárea y me acuerdo su cara. Yo estaba dando teta ahí en la camilla, ya en la habitación. Este lugar era muy lindo. Y entra mi papá y nunca me voy a olvidar de su cara, una cara de sorpresa, y me dice, ya nació, y le digo sí. Y bueno, fue muy emocionante y yo tenía mucha certeza y mucha confianza en lo que mi instinto me decía hacer, y era algo que yo aprendí de las yeguas. Ese día más tarde vino la pediatra y se llevó a la Agus para pesarle, medirle, para ver cómo estaba, ¿no? Y eso creo que fue fundamental en este vínculo, en que no se interrumpió ese apego que pasó conmigo, pasó con su papá, estuvo solamente lactando y pudimos conocernos, o sea, impronta se llama esto, ¿no? Pudo ella verme, olerme, sentirme y decir, bueno, esta es mi mamá, esta es mi persona, y yo también, y enamorarme, porque es fundamental establecer este vínculo. Luego los bebés son tan demandantes. Ahí está la Lore, la Belén, la nena, que ya son mamás y saben que esto es verdad. Son tan demandantes que si no estás enamorado, creo que sería súper difícil cuidar un bebé así con todo lo que implica. Entonces, bueno, tuvimos este tiempo de enamoramiento y todo fue bien. Tuve el parto que soñé, apego inmediato, lactancia exclusiva. La lactancia para mí fue amor desde el principio. No me lastimé, no sufrí para nada, y cada vez que mi guagua pedía teta yo pensaba en las yeguas, porque había gente que me decía, oye, tu guagua toma mucha teta, no han pasado 3 horas, no han pasado 2 horas, y yo decía, a ver, cuando el potro se acerca a la yegua no tiene el reloj y le da teta. Y así fue mi experiencia de mamá, bien animal, bien instintiva. Sí, Belén, con todo el amor es duro. O sea, es demandante, ¿no? Entonces, luego empezaron a pasar los meses y yo pretendía, cuando estaba embarazada, dije, bueno, nace mi guagua, busco una guarde, a los 3 meses le meto en la guardería y sigo trabajando de veterinaria por la Sierra de Quito, por la Sierra de Ecuador, que era lo que a mí me encantaba, ¿no? En mi imaginario ahí. Chuta, pero luego ni siquiera pasaron meses, empezaron a pasar días y semanas, y habían días que no podía bañarme, había días que yo decía a un cliente, sí, te llamo, o voy a ver a la yegua, y habían días que, les digo, no había podido bañarme, no había podido vestirme. Para todo esto, como les digo, que no nos preparamos nada. Mi posparto, yo les dije a toda mi familia, gracias por toda su ayuda, pero yo me voy con mi esposo a mi casa. Y mi esposo tuvo los 10 días de permiso de paternidad y luego volvió al trabajo. Cuando mi esposo volvió al trabajo, para mí fue el fin. Era súper difícil para mí estar sola con mi bebé tantas horas. Yo estaba acostumbrada a levantarme temprano, a irme a una hacienda, a volver a mi casa, a comer por ahí, a juntarme con gente, ¿no? Con los propietarios, los palafreneros, otros veterinarios. Por ahí veía a veces a mi familia, amigos, volvía a la casa. Como no tenía una rutina, no tenía un horario, era súper libre en todo. Incluso no tenía una rutina de ir a los mismos lugares en el día a día. Y luego me descubro en la casa sola con esta bebé que por un lado amaba con todo mi ser, pero por otro lado demandaba tanto de mí. Y me acuerdo que me sentía como ahogada, así como que me subía el agua y decía, Dios mío, ¿cómo voy a ser responsable de esta niña toda mi vida? Y empecé a frustrarme un montón, porque veía que no iba a poder volver a trabajar. Yo trabajaba a la madrugada, a cualquier hora. O sea, yo atendía caballos, me decían,
un caballo se alambró y yo iba a suturar. Había un parto a la madrugada y yo iba al parto, o iba al siguiente día a ver los potros, o sea, era una vida sin un horario fijo. ¿Y cómo iba a ser eso compatible con mi guagua? Entonces dije, bueno, espera un poco y sigo. Y cuando la Agus tuvo 3 o 4 meses, me empecé a ir con ella a las haciendas. Le subía en el car seat, me iba, o a veces pedía que alguien nos lleve, y me sentía vulnerable. Me acuerdo que a veces decía, chuta, irme a Machachi o irme a Nono, y con la Agus y todo, y decía, ¿será? ¿No será? Me acuerdo que empecé a pensar en lo riesgoso que a veces era mi trabajo. Antes de esto, cuando uno palpar una yegua, yo hacía mucho eso, es meter la mano por el recto, por el rabito de la yegua, metía todo el brazo para poder palpar el útero y los ovarios y ver si el potrito se movía, qué tan grande estaba el potro. Cuando estaban embarazadas era hermoso, pero se necesita una estructura que protege al veterinario, a la veterinaria en este caso. Y había veces que yo llegaba a las haciendas y no había brete. Y yo les decía, bueno, pongámosle aquí como al otro lado del potrero, o a veces palpé a través de una ventana. No tenía miedo, no veía la consecuencia de lo que podía pasar. Por suerte nunca tuve ningún accidente. Sí, un par de veces tuve unos sustos porque las yeguas son súper grandes, llegan a pesar hasta 500 kilos, 400 por ahí, y si algo les duele o algo no les gusta, patean o muerden, así de simple, como que no tienen filtro para decirte, no me hagas eso. Entonces ya cuando fui mamá empecé a tomar conciencia y dije, chuta, si a mí me pasa algo, mi guagua, ¿no? Entonces mi guagua para esto era esta niña hermosísima que ya luego se rellenó, ya no parecía un extraterrestre, y lactaba un montón, era pegadísima a mí y era de un carácter súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte, súper fuerte. La pobre tuvo problemas de estreñimiento, me acuerdo, y ya les voy a contar por qué les cuento esto. Y sufrimos con mi esposo. Cada vez que la pobre iba a hacer caquita, sudaba, lloraba, se ponía súper roja. Llorábamos los tres, era tenaz. Y empecé a ir a un grupo de mamás, bueno, desde la 3.ª semana de Agus, porque les digo, yo sola no funciono, o sea, no me gusta estar sola, me gusta un rato de soledad para leer algo, para descansar, pero en general a mí me gusta estar con gente, compartir, conversar, reírme, bailar, soy súper sociable. Entonces, solita en la casa sentía que iba a enloquecer, y había veces que era súper difícil para mí cuidarle a Agus, como cubrir sus necesidades, y sentía que cuando me iba a este grupo y tenía apoyo y estaba compartiendo mis experiencias y veía que nos pasaba lo mismo a muchas mujeres, a muchas mamás nuevas, decía, bueno, no estoy tan loca, esto ha sido normal. Veía unos casos muchísimo más duros que lo que yo estaba pasando. Bueno, luego nace mi sobrino y ese fue un regalo, compartimos la maternidad con mis hermanas. Entonces ya empezó a ser una maternidad mucho más acompañada, mucho más bonita, pero yo seguía luchando con la mujer que era. O sea, quería volver a ser esa veterinaria independiente, exitosa, esta mujer independiente, ¿no? Y no podía, eso era súper frustrante. Entonces empecé a renunciar a mis clientes, me acuerdo que por un lado decía qué alivio y por otro lado decía qué desgracia. Qué desgracia, ¿qué voy a hacer yo? Que estudié tantos años ahora solo a cargo de un bebé. Y bueno, era una lucha hasta que llegó un momento en el que un día me fui a una hacienda con mi hija, con gorro. Me acuerdo que era chiquita y todavía no le podía poner protector, entonces le cuidaba que no le dé el sol, no sé qué, le cuidé mucho el gorro, me acuerdo, la cosita está del coche, pero me demoré muchas horas con estas yeguas. La cosa es que se quemó las manitos con el sol, no fue grave, fue una quemadura leve, pero cuando llegamos a la casa yo dije, no es justo, o sea, le estoy llevando a esta bebé a lugares que no son los ideales para una bebé tan chiquita. A veces pasábamos unos fríos tremendos en Umbría, esto es cerca de Machachi. A veces pasábamos en unos soles tremendos, a veces yo ya me quería ir y los animales a veces no colaboran, mis pacientes en ese entonces. Entonces
dije, no, no es cuerdo. Y solté, o sea, el cambio fue en mi cabeza. Me di cuenta que no podía ser la misma mujer que había sido. Y aunque no lo crean, en ese momento o después de eso, mi guagua empezó a mejorar muchísimo con su digestión. Y antes de esto habíamos ido a ver algunos pediatras, un nutricionista. No me gustaba mucho a mí darle fármacos a mi guagua tan chiquita, ni hacerle enemas, nunca accedí a eso, pero buscaba otras opciones. Y lo único que resultó fue esto. Y cuando yo vi que cuando yo solté la digestión de mi guagua, se soltó, empezó a ser normal, me di cuenta del vínculo que había. Me di cuenta del vínculo que había ahí. Y luego de un tiempo, bueno, pasó esta época de frustración, de tratar de ser esa mujer que ya no era, y empecé a redescubrirme. Y empecé a ver que me gustaba estar con mujeres. Yo, por mi trabajo y en general mis amigos eran casi siempre hombres, empecé a disfrutar muchísimo de estar con mujeres, empecé a disfrutar muchísimo de estar con otras mamás, con mis hermanas y mis sobrinos, y empecé a descubrir esta mujer cuidadora, esta mujer maternal, esta mujer que quería aprender todo de lo que había vivido en ese parto, que no entendía mucho. Entonces, cuando Lagos, me acuerdo, tenía como iba a cumplir 2 años, creo. Yo estaba en proceso de destete gradual y me enteré que existían las doulas y pude hacer una certificación internacional que en ese entonces se hacía en Ecuador, creo que una vez al año. Hice esta certificación y me encantó. O sea, dije, esto es lo mío. Ya les conté que cuando nació Lagos yo sentí esta vocación nacer conmigo. O sea, dije, quiero informar a mujeres, a familias, quisiera que más mujeres en el mundo vivan esta experiencia natural. O sea, que muchas cosas son mitos, que tomamos muchas decisiones por miedo, que la salud de los guaguas también tiene mucha relación con cómo nacen, etcétera, etcétera. Entonces, supe que había esta formación, hice esta certificación y sentí que fue un abrebocas. Bueno, también yo tenía esta cabeza veterinaria que le gustaba y le gusta mucho todavía estudiar, entonces luego de eso empecé a estudiar un montón, luego me certifiqué como asesora de lactancia, he hecho hasta ahora, sigo haciendo cursos de microbioma. Ah, Fran, gracias. Con mucho cariño, con mucho cariño. Y descubrí que esa era mi vocación, la verdad. Cuando hice esta certificación sentí que no estaba nada lista para acompañar, o sea, dije, ¿cómo con esta información voy a ir a acompañar a una familia con todo lo que implica esa responsabilidad? Entonces empecé a hacer pasantías, y cada vez que llegaba una mamá en labor, se acababa mi turno y yo tenía que regresar a mi casa. Y tampoco podía quedarme 3 días seguidos porque mi guagua era chiquita, o sea, tenía 2 años ahí. Y un poco menos tenía. Entonces empecé a cuestionarme. Creo que estuve un mes o mes y medio haciendo turnos y a veces acompañé labores. Acompañé un montón de lactancias y no veía ningún parto, no podía acompañar ningún parto y me empecé a cuestionar, bueno, capaz esto no es para mí, capaz no es lo que tenga que hacer. Y llegó un día en el que yo estaba de turno, siempre hacía turno con una dula vieja en el lugar donde yo estuve haciendo las pasantías. Y ese día la dula vieja no estuvo, estaba yo sola. Y llegó mi hermana en labor de parto. Llegó mi hermana y fue una labor de parto súper intensa. Yo supe qué hacer. Tenía después la guía de una mujer amorosa que estaba ahí, pero finalmente ella se ocupó de otras cosas y yo le acompañé a mi hermana, me acuerdo, con el mayor asombro y amor que tenía. Bueno, este fue un parto, les digo, intenso. Era un parto después de cesárea. Mi hermana estaba súper preparada, súper conectada. Hicieron con su pareja toda la labor. Yo trataba de ayudarles a los dos, de no intervenir. Me acuerdo que siempre me venían a la cabeza los partos de las yeguas, ¿no? Como de
mantener esta actitud de casi ser invisible, pero apoyar si es que es necesario, de acompañar a volver al centro, de acompañar si es que fuera necesario con masajes, con calor, pero siempre gentilmente, ¿no? Como tratando de ser un poquito invisible. Y vi nacer por primera vez a la Bruna, a mi sobrina, y fue la cosa más bonita del mundo, me acuerdo hasta ahora y me da emoción. Nació con la manito en la cabeza, era la segunda hija de esta hermana mía, y cuando nació yo vi la mano súper parecida a la de su hermano mayor, y me dio una emoción. Me acuerdo que quería llorar y decía, no, como yo aquí apoyo. Y bueno, ese fue el primer parto que acompañé. La Bruna hoy en día ya tiene más de 6 años. Es una niña hermosa y bueno, además que nunca me voy a olvidar de su parto, fue tan especial. Y ahí entendí que probablemente el primer nacimiento que tenía que acompañar era tan especial, ¿no? Y hasta ahora estoy profundamente agradecida. Y ahí nació, o sea, ahí reafirmé esta vocación de quiero acompañar, de también aceptar que la maternidad te cambia quién eres, te cambia la vida, cambia tus prioridades. Me acuerdo que yo siempre vivía mucho de noche, estudiaba de noche, salía de noche, y me acuerdo cuando Lagos era chiquitita, llegó mi mejor amigo a la casa a las 10 de la noche y yo le tuve que decir, ándate. Y me sentía mal, pero por otro lado decía, o sea, ya a esta hora tengo que dormir porque después mi guagua va a lactar. Y cambiaron entonces los horarios, cambiaron los amigos, yo cambié hasta mi profesión. Luego cuando Lagos tuvo, justo como en este tiempo empecé a dar clases de veterinaria en una universidad, di clases hasta el año pasado, justo de reproducción de caballos, que es algo que me encanta, pero mi vocación, mi intención, mi atención ya estaba con las mamás y los bebés humanos. Un tema que me encantó cuando aprendí fue microbioma, que a todas las parejas que hacen el taller conmigo, que nos hemos cruzado con talleres de lactancia o asesorías, creo que casi todos les he contado del microbioma porque es súper importante cómo nace un bebé para su salud, no solo cuando es bebé, sino de por vida. Y también es súper importante promover la lactancia. Entonces, durante los primeros años de Dula, ya era una Dula, yo tenía como esta bandera del parto vaginal, del parto respetado y de promover la lactancia materna exclusiva, por sobre todo. Y aprendía técnicas y me compré libros y me compré cursos para seguir aprendiendo y seguir apoyando. Y di algunas charlas a madres, a padres, hice una capacitación para médicos, para enfermeras, sobre parto respetado, etcétera, etcétera. O sea, ya estaba ahí metida en lo que quería y disfrutando mucho, ¿no? Al servicio, de verdad sentía y siento que esta es mi vocación. Y llegó un momento de mi vida en el que acompañé a muchas mujeres en un poquito tiempo con depresión postparto. Y ahí me puse a ver esta otra cara de la maternidad y dije, bueno, probablemente yo también, con esa frustración que tenía de no poder hacer lo que quería y con la soledad que viví cuando mi esposo regresó a trabajar y yo testarudamente quería seguir sola en mi casa, a cargo de mi guagua, haciendo las cosas bien e independientemente, dije, chuta, capaz que yo también tuve depresión postparto. Y nadie me preguntó nada, yo tampoco pude identificar. Entonces, ahí le empecé a poner atención al bienestar, ¿no? Y ahora mi bandera es el bienestar de la mamá. Ahora entiendo, y no por los libros, y no por los cursos, y no por la experiencia, que si una mamá está bien, puede cuidar a su bebé. Entonces, hay muchas mamás que logran tener el parto que soñaron, hay muchas mamás que viven una cesárea inesperada, o viven un parto súper diferente al que pensaron o al que planearon. Hay muchas mamás que dan lactancia exclusiva y está bien. Hay mamás que dan fórmula y está bien. Hay mamás que hacen lactancia mixta y está bien. Y también aprendí que el microbioma hasta cierto punto se puede reparar. Pero sobre todo aprendí que si una mamá está bien puede cuidar, que si una mamá
está en su centro, está apoyada, está contenida, tiene paciencia, tiene amor, tiene eso para dar a su bebé. Que los bebés, sobre todo cuando son chiquititas y chiquititos, necesitan mucha disponibilidad. Entonces, bueno, esa es mi historia de cómo la maternidad me cambió la vida, me cambió la vocación, me cambió absolutamente todo. Yo cuando fui mamá empecé a sanar también muchos temas, muchos patrones de linaje. Cuando les conté que solté estas ganas, esta lucha por ser quien ya no era, y mi guagua soltó también, empecé a decir, chuta, esta cabeza alópata cuadrada veterinaria que yo tenía tiene que expandirse un poco más, y estuve 3 años haciendo una formación de Shatsu. O sea, mi vida cambió totalmente y hoy en día me doy cuenta de que el bienestar va mucho más allá del bienestar físico solamente, de lo que nos puede decir o sugerir un médico, por ejemplo. Creo que el bienestar mental es fundamental, el bienestar emocional también, sobre todo cuando somos mamás, y hay muchísimos recursos para acompañar desde ahí. Después hice un magíster en fitoterapia, que es el uso de plantas para la salud, y esa ha sido una herramienta muy bonita para acompañar embarazos. Hay mamás que tienen anemia, por ejemplo, mamás que tienen mucha leche y quieren disminuir su producción, mamás que tienen poca leche y quieren aumentar su producción, mamás con ansiedad, con depresión postparto, o mamás que queremos mimarnos un rato, y hay plantas para bañarse, hay plantas para tomar. Es un mundo hermoso. Entonces creo que podemos aprender, o una de las cosas que yo por lo menos aprendí siendo mamá, es a no juzgar, ¿no? A ser gentil con las otras mamás, porque no sabes qué lucha interna están teniendo, si es que están felices siendo mamás o si quieren volver a ser la mamá que eran, si es que están felices con el parto que tuvieron, si es que están felices con lo que están viviendo, si es que tienen apoyo. Entonces, creo que es fundamental que podamos poner granitos, ¿no? De lo que podamos, de a veces una comidita, un abrazo, una palabra de afecto, decir, wow, mira qué trabajo haces con tu hijo, así yo no te conozca, pero de verdad que cuando uno lo vive puedes reconocer, puedes verte en esa otra persona. Y ese es un motor que en mí por lo menos sigue creciendo y creciendo y creciendo, con ganas de seguir compartiendo. Y bueno, aquí hay unos mensajitos. Oh, la Lore agradece. Un gusto, Lore, acompañarles a ustedes. Qué grande ya está tu Luciano, tan hermoso. Nati, no, ahorita no estoy acompañando partos porque el Rafa tiene 1 año y medio y todavía lacta de noche. Entonces no le quiero dejar todavía. A Lagos ya le dejé chiquitita, acompañaba partos desde que Lagos tenía 2 años. Y esta vez quiero acompañarle al Rafita un poco más. La Fran también agradece, con mucho cariño y gusto, Fran. Y no hay preguntas por aquí. Si tienen preguntas... uy, ya aplasté algo que no era. Bueno, esta fue como mi nacimiento de mamá. Luego de eso yo perdí una bebé y aprendí a soltar el control. Perdí una bebé a las 8 semanas. Supimos o creemos o sentimos que es niña porque la Agus me dijo, la ñaña ya está en tu panza. Fue súper loco. Fue un embarazo ectópico y perdí mi bebé y perdí mi trompa y fueron 2 años de duelo. Fueron 2 años de aprender a que no tenemos el control, de verdad. Y fue súper loco porque yo digo, para mis propios procesos voy aprendiendo cosas y luego llegan mujeres y familias que necesitan o que a quien les sirve esa información. Entonces después empecé a acompañar duelos, empecé a acompañar algunos embarazos de alto riesgo. Ha sido, creo que bien generosa la vida, porque veo que yo tengo esas nuevas herramientas y aparecen estas personas que yo puedo ayudar. Entonces, esto es como, a mí por lo menos me afirma así, este es el camino. Entonces, eso quería compartirles hoy. Ya voy a ir a ver a mi Rafita. Y la próxima semana les voy a contar de mi Rafita.
que fue, bueno, que es mi tercer hijo. El Rafa fue rezado, porque durante 4 años no me quedé embarazada. Luego tuve un embarazo de alto riesgo, con reposo absoluto. Nació prematuro, en plena cuarentena, y literalmente le salvé la vida. Pero es una historia para otro live. Entonces la próxima semana les cuento eso. Les agradezco por unirse, por reírse conmigo, que sé que se rieron de mis historias de las yeguas. Y gracias por estar. Gracias por su tiempo y espero que tengan una linda noche.